Los Samuter son sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados. Son modos de producción agrícola singulares que se caracterizan, por una parte, por su dimensión histórica, implantados durante siglos en el territorio valenciano. En segundo lugar, porque son espacios geográficos que se han ido adaptando a las propias condiciones físicas del territorio. Y finalmente, se trata de espacios con cierta carga de sostenibilidad. Son espacios sostenibles desde el punto de vista económico, social, medioambiental y cultural. Y todos ellos, además, se caracterizan por un reconocimiento social, un reconocimiento por parte de la sociedad local del valor de estos paisajes. La Huerta de Valencia es un sistema con más de 1000 años de antigüedad, un sistema que además es muy reconocible y además creo que es el paisaje más valorado por los valencianos, que además evidentemente tiene una función suministradora de alimentos frescos de calidad, pero que también es paisaje, también es historia, porque tiene evidentemente todo el sistema de regadío que es milenario, y luego bueno, podríamos hablar del Tribunal de las Aguas. La Huerta de Valencia pues, es uno de los espacios agrarios más importantes del Mediterráneo. Es un territorio agrícola que envuelve a la ciudad de Valencia y a los otros municipios que se encuentran en su área metropolitana. Está irrigado por las 7 acequias del Tribunal de las Aguas, de la Vega de Valencia, así como por la Real Acequia de Moncada, la Acequia Real del Júcar y otras fuentes y pozos históricos. Yo soy partidario de que la huerta tiene que seguir regando a manta. Una, porque yo no entendería la huerta llena de gomas y goteos o de dispersiones, y la otra, lo que hay que pensar es que nosotros estamos a nivel de la playa prácticamente, ¿no? Entonces, si no regáramos así, ecológicamente sería un desastre, porque la salinidad subiría y en 10 o 12 años esto, que es un vergel, pues se convertiría en un desierto directamente. El paisaje está vertebrado por el regadío, cuyo origen, pues tal y como lo percibimos actualmente, se sitúa en el periodo islámico medieval. Se trata de un paisaje milenario, el de la huerta, pues de un valor excepcional. Tiene cualidades ambientales, culturales, históricas, socioeconómicas de gran importancia, de primer orden. Sin embargo, es cierto que el paisaje de la huerta no es únicamente agrario, está formado por una gran variedad de usos, donde los cultivos y los sistemas de regadío tradicional conviven con áreas urbanas e industriales del área metropolitana de Valencia. La huerta es muy peculiar en cuanto a lo que es el tamaño de las parcelas. Son parcelas muy pequeñitas, pero a la vez son muy rentables. El otro día, pues en una conferencia lo estaban comentando, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor un agricultor podía trabajar 1 hectárea en la huerta, pero es como trabajar 3 o 4 hectáreas en otra zona, ¿no? Porque esa hectárea en otra zona te va a dar una cosecha anual, y aquí tenemos 3 o 4 cosechas anuales gracias al suelo, que es muy fértil, gracias al clima y gracias al sistema de regadío que está muy bien ideado para poder suplir el clima mediterráneo, además. No hace muchos años, digamos que una familia podía vivir bien, con no mucha tierra, trabajando muchísimo, pero digamos que económicamente te daba para vivir, sin alardes, pero para vivir. Hoy prácticamente, incluso cogiendo mucha más tierra y con mucha maquinaria, intentando ser más efectivos, y prácticamente estamos pasando a no ser nada rentables. De hecho, ese es uno de los problemas que yo veo a la agricultura, el recambio generacional. No se está quedando gente en el campo porque la gente joven, una, no es rentable sobre todo, y dos, hay que pensar que trabajar en el campo es un trabajo que le tiene que gustar. La huerta es un ejemplo paradigmático del carácter multifuncional de los Samuter. En cuanto a su sostenibilidad ambiental, pues destacamos que es una de las 6 huertas mediterráneas milenarias que perduran en Europa, como nos confirma el informe Dobris, y fue inscrita como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM, en el año 2019.
Además, la eficiencia del sistema agroalimentario ha conllevado el desarrollo de técnicas agrícolas sostenibles. La huerta actúa como de infraestructura verde, conectando espacios naturales próximos entre sí, como el Parque Natural del Turia o la Albufera de Valencia. Hay agricultura en otras zonas que prácticamente se hace todo desde un tractor. Aquí pues hay tractores y sí que hay maquinaria, pero la mayoría de cosas se tienen que hacer a mano, ¿no? Pues el hacer un caballón, por ejemplo, los surcos se puede hacer con un tractor o con una mula, pero hay que acabarlo a mano también, ¿no? Pues esa técnica de, además, hacerlos rectos, porque el tema del orgullo, ¿no? Es algo que siempre ha sido muy importante, ¿no? Que sea todo geométricamente perfecto, que esté todo bonito, sin malas hierbas, etcétera. Eso es algo que ha sido un trabajo que es indiscutible para los agricultores. Sí que es verdad que en nuevas generaciones todo eso se ha relajado un poco a lo que a lo mejor yo conocí de mi abuelo, pero el hacer caballones, el hacer, por ejemplo, las estructuras para los tomates o para la bachoqueta, las judías, con cañas, eso, por ejemplo, yo lo he visto creo que en pocos sitios. Sí es sostenible porque prácticamente el sistema de riego que utilizamos es el mismo que se utilizaba desde tiempo de los árabes y bueno, ahora se ha suplido, claro, trabajamos con tractores, antes se trabajaba con animales y se ha mecanizado un poco, pero realmente tampoco digamos que lo que podamos contaminar sea, yo pienso que sí es sostenible. En definitiva, los AMUTER, los sistemas agroalimentarios multifuncionales territorializados, son paisajes culturales, son paisajes que forman parte de la sociedad valenciana.